El feminismo en su origen es una corriente marxista de profundo odio a los hombres y de exaltación del lesbianismo. Pero una cosa es que te lo diga yo y otra cosa es que te lo diga una de sus grandes fundadoras. Betty Naomi Goldstein, o conocida popularmente como Betty Friedan, fue una líder feminista estadounidense que aparentemente no se diferenciaba mucho de las otras líderes de este movimiento. Sin embargo, y las feministas de hoy no quiere que lo sepa, guarda con ellas enormes diferencias. De esas diferencias tan reveladoras hablaremos hoy. Hey, pero antes veamos rápidamente las 3 razones por las que Betty Friedan parecía más bien una feminista estándar. En primer lugar, Betty Friedan, al igual que la inmensa mayoría de las feministas, estaba estrechamente relacionada con el Partido Comunista de su país. De hecho, y a estas alturas no es de extrañarse, era una activista marxista que estudió en varias instituciones académicas de carácter progresista, en donde su círculo de amistades más cercanos eran miembros activos del partido. Trabajó también como periodista de la prensa federada, FP por sus siglas en inglés, la Agencia Comunista de Noticias de Estados Unidos. Betty Friedan era una marxista radical, vinculada al Partido Comunista estadounidense y como otras feministas de renombre, comprometida con la lucha de clases, nuevamente con los delirios de Marx. En segundo lugar, Betty Friedan estaba de acuerdo con el resto de las feministas en que las mujeres debían huir del cuidado de su hogar, de su familia y de sus hijos. Se tomó la molestia de escribir su libro más famoso, La mística de la feminidad, en donde repite y repite y repite 2000 años más tarde. y repite. Ya estuvo como 6 millones de veces sin demostrarlo que el papel de madres, esposas y amas de casa es peor que el cáncer. Como si ser feminista fuera una salvación. Y es que no exagero, trataba el compromiso con el esposo y los hijos como que si fuera una grave enfermedad. Hasta le llamaba síndrome de dama de casa o el problema sin nombre. Se esforzó en hacernos creer que una mujer dedicada al amor a su familia solo podía sacar de ahí insatisfacción. De hecho, una de sus frases más reveladoras y afortunadas es la siguiente: Una mujer no debe sentirse egoísta o neurótica si quiere lograr sueños propios, que no sean los del esposo o los hijos. Una mujer debe poder decir, y sin sentirse culpable, ¿quién soy y qué quiero de la vida? Digo que es una frase afortunada, porque se puede decir que suena bonito y que no tiene nada de malo, pero ¿qué tal si cambiamos mujer por hombre? Quedaría así. Un hombre no debe sentirse egoísta o neurótico si quiere lograr sueños propios, que no sean los de la esposa o de los hijos. Un hombre debe poder decir, y sin sentirse culpable, quién soy y qué quiero hacer de la vida. Dicha así, ya claramente es una invitación a estallar de modo egoísta la unidad y el compromiso familiar, mandando a la esposa y a los hijos al carajo, abandonarlos en pocas palabras. Creo que ya me entendés por dónde va este asunto, ¿verdad? Betty Friedan, al igual que las otras feministas, abogan porque las mujeres sean irresponsables, abandonen su hogar y a sus hijos. Estaba invitando a las mujeres a desertar de la idea de ser esposas y ser madres. Como tercer punto, Betty Friedan simpatizaba con las ideas de que las mujeres podían abortar a diestra y siniestra, o como dicen ahora, de forma camuflajeada, defendía los derechos reproductivos de las mujeres. Friedan fue fundadora y presidente de la que ha llegado a ser una de las organizaciones feministas más poderosas de Estados Unidos, la Organización Nacional de Mujeres, NOW por sus siglas en inglés. Como primera presidenta de NOW, hizo campañas a favor del aborto. En resumen, Betty Friedan, aparte de ser simpatizante comunista y promotora del aborto, vendía las ideas para que las mujeres abandonen o descuiden su familia y hogar. Dirás, pero es la típica feminista, ¿qué tiene de especial? Aquí te va la sorpresa. Betty Friedan no era de ninguna manera una feminista común y corriente más. De hecho, después de fundar la Organización Nacional de Mujeres y de ser su primera presidente, le duró poco el gusto y las feministas la echaron de repente de esta organización. ¿Por qué?, te preguntará. Ahorita te lo cuento. Todo fue por expresar públicamente opiniones sobre ciertas cosas que luego recogió en su libro La Segunda Fase. Aunque es mejor que las escuches tú mismo. En mi experiencia, he encontrado que algunas feministas radicales están tratando de reestructurar el movimiento de manera que excluye a las mujeres que no están dispuestas a adoptar una visión estrictamente lesbianista de la vida. Así es, escuchaste bien. A Friedan le disgustaba que un movimiento dedicado a la defensa de las mujeres se dedicara exclusivamente a promover el lesbianismo.
ella no se limitó a eso y dijo lo siguiente también. El movimiento feminista corre el riesgo de ser percibido como una lucha por los derechos de las lesbianas, en lugar de por la igualdad de todas las mujeres. Es decir, Betty Friedan consideraba al lesbianismo una amenaza, pues sobre las políticas sexuales no se quedó corta y dijo también lo siguiente. El feminismo debe centrarse en los problemas comunes de las mujeres heterosexuales y no ser distraído por los problemas de sexualidad que solo afectan a un pequeño grupo. Estas fueron sus declaraciones. En pocas palabras, no estaba de acuerdo con la naturaleza lésbica del movimiento. Cualquiera podía decir que sus declaraciones eran una oportunidad para que las feministas reflexionaran, corrigieran algún error, una oportunidad para iniciar un sano debate. Pero no. ¿Cuál debate? El feminismo es lésbico, le dijeron todas sus compañeras o compañeros o todos. Váyase, váyase, señora. Usted no entiende nada, esto no es con usted. Largo, fuchi, chusma. Todas las feministas se unieron en su contra, vomitando odio hacia ella, como suelen verse en sus protestas actualmente, y la acusaron de dividir el movimiento feminista. Pero en realidad Betty Friedan no dividió nada. Al denunciar el lesbianismo como la amenaza a la banda, todas las feministas se le fueron encima, directamente a la yugular, para desprestigiarla y apartarla del movimiento. La acusaron de intolerante, discriminadora y excluyente, por lo que en el Congreso de NAU de 1971 las lesbianas se tomaron definitivamente la organización, deshaciéndose para siempre de Betty Friedan. En pocas palabras, la echaron a patadas por no apoyar a las machorras. Otro punto es que Friedan estaba dispuesta a cooperar con nosotros los hombres. Ya vimos que apoyaba que las mujeres abandonaran a sus esposos y a sus hijos irresponsablemente, pero eso de odiar a los hombres como que, no, le parecía un exceso. Yo por ahí no paso. Pero de lo que no se daba cuenta Friedan es que el feminismo, además de ser lésbico, tiene integrado el odio a los varones en su ADN. Y con más ganas la echaron. Pero ¿cuáles son las lecciones de todo esto? En primer lugar, demuestra que el feminismo es lésbico, odia a los hombres y es comunista. No son ni inventos míos. Fue denunciado en su oportunidad con fuertes palabras por una de sus más grandes dirigentes. A ninguna feminista le cayó en gracia ese poquito de honestidad intelectual. Es más, se enfadaron mucho. En segundo lugar, dejemos de pensar que hay un feminismo moderado, rescatable, buena onda. No. El único fin del feminismo es la destrucción de la familia, fomentar el odio y hacer que las mujeres se inclinen a prácticas lesbianistas y antifemeninas. La única vez en que alguien se atrevió a poner en duda estos rasgos sustanciales fue cuando una de sus máximas líderes se lo hizo notar. Y en respuesta la aplastaron, la marginaron y la hicieron callar. Betty Friedan fue así la oveja negra del feminismo. A medida que envejecía, se opuso más a esos aspectos del feminismo, lo que hizo que la declararan irrelevante completamente. En conclusión, a pesar de ser simpatizante de estas ideas y contribuir a ellas, fue la primera y la única en alertar y en estar en desacuerdo sobre el lesbianismo en el feminismo. Lo más interesante es que sus observaciones eran en realidad correctas. Hoy en día solo es de ver estos movimientos y quiénes lo conforman y qué clase de preferencia sexual exhiben a todos los vientos. Por lo tanto, Betty Friedan no se equivocó. El feminismo, o más bien el embrismo, no es más que un grupo de odio que aborrece a los hombres y que busca promover el lesbianismo desde una óptica marxista. Es un movimiento pernicioso, sinceramente, porque las mujeres que mejor viven en el mundo y que tienen los mismos derechos, incluso más que los hombres, son las de Occidente. Pero eso tú ya lo sabes, obviamente. Pero, para que te quede más claro el panorama sobre el feminismo y sus ideas, tienes que ver el siguiente video. Simone de Beauvoir, Mutaciones del comunismo, nuevos objetivos de la izquierda 2.0.